Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el Papa Francisco sobre la corrupción. Sí, en Latinoamérica hay muchos focos de corrupción, ¿no? Bueno, ahora está de moda hablar de Odebrecht, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es un botón de muestra, ¿no? Y claro, el político tiene mucho poder. También el empresario tiene mucho poder. Y un empresario que le paga la mitad a sus obreros es un corrupto. Y una ama de casa que está acostumbrada y le cree que es lo más normal explotar a las mucamas, y sea con el sueldo, sea con el modo de tratar, es una corrupta. Un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás. O sea, la corrupción son como de esos pantanos chupadizos que vos pisás y querés salir y das un paso y te vas más adentro, más adentro, más adentro y te chupó. Justamente en una conferencia de prensa que dio en el vuelo de retorno al Vaticano, estaba nuestro compañero Armando Canchaya, pero también habló del sodalicio. Vamos a escuchar qué es lo que dijo sobre las acusaciones de abuso sexual que tiene Pierre Figaride, el sodalicio en su conjunto. El proceso del fundador entró en la Santa Sede, se le dio una condena, no se lo expulsó del sodalicio, sino vive solo. Él se declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la asignatura apostólica. La causa está en apelación. Por los datos que tengo, saldrá en menos de un mes. Ese juicio fue gatillo para que otras víctimas de esa persona hicieran juicio civil y eclesiástico. Si la asignatura apostólica pone fila a este juicio, primero, sea a favor o en contra, ya no tiene sentido, porque este hombre, ahora sí, hay cosas mucho más graves que dirá la justicia, pero son varios casos graves y intervino en la justicia civil. Perdón, no es Pierre Figari, es Luis Figari, el fundador de El Sodalicio. Pierre Figari es el asesor de Keiko Fujimori, pero ahí tienen lo que dijo el Papa Francisco sobre este caso. Incluso ha dicho que ya el tema lo va a tener que ver el Poder Judicial peruano, porque no importa lo que resuelva finalmente o lo que se resuelva en el Vaticano. Él cree que ya la situación es bastante complicada y entendemos que el Poder Judicial en los próximos días va a ver el pedido de prisión preventiva de 18 meses que ha solicitado el Ministerio Público. Una vez, si es que el Poder Judicial acepta este pedido de prisión preventiva, correría todo el proceso para solicitar la extradición de Luis Figari de Italia. Para analizar estos temas quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, los analistas políticos Luis Taiz y Luis Fernando Núñez, a quienes les doy las gracias por acompañarme esta noche para analizar los mensajes que ha dado el Papa Francisco y también la coyuntura política del país, que volvemos a la realidad. Volvemos a la realidad que no se puede tapar con cartones, ni con pancartas, ni con nada. En principio, los mensajes más fuertes que dejó el Papa Francisco, no sé si coinciden conmigo, me parece que fue en Madre de Dios, me parece que fue el mensaje más potente de toda esta visita. Bueno, yo creo que hay muchos mensajes potentes. El Papa realmente ha dicho, ha tocado temas muy importantes a mi manera de ver. Mucha gente dice que no ha tocado todos los temas, pero es que el Papa tampoco tiene que tocar todos los temas. Pues el Papa, esta es una visita eclesiástica, no es una visita de, ¿cómo se llama?, de alguien que está sobre el país o sobre las autoridades del país. Es una conciencia, no es un juez. Entonces, creo que todo el tema de la defensa del medio ambiente, el Laudato Si, porque en el fondo ha dejado ya creada la comisión
que empieza a trabajar todo, eclesiástica, que empieza a trabajar todo el tema de protección del medio ambiente en la selva amazónica. O sea, esto es... Eso es histórico. Diciendo y haciendo. Claro. No es que dentro de 2 años te voy a decir algo. Y él... Tenemos que reconocer que la Iglesia Católica tiene el mejor sistema de inteligencia del mundo. ¿Cierto? Porque realmente tiene gente en todas partes. O sea, el mejor sistema de inteligencia del mundo quisiera tener lo que tiene la Iglesia Católica. Entonces el Papa sabe perfectamente cuando llega a un lugar qué cosa es lo que está pasando. Entonces, fíjate tú que ha hablado no solamente de la industria extractiva y del daño que hace al medio ambiente, sino ha hablado también de lo que pasa dentro de este complejo que hay en Madre de Dios. La trata de personas. Que son las tratas de personas, la prostitución, las drogas, la esclavitud, porque también hay esclavitud, trabajo de niños, etcétera. Entonces, y ha hablado también de toda la tala de árboles. Entonces, con un señor que es gobernador de Madre de Dios, dándole una carta sobre que había que proteger los forestales, ¿para qué? Para que los corte, porque él es uno de los principales personas que infringe esto. Entonces yo creo que eso ha sido un mensaje realmente muy fuerte. El otro mensaje es en Palacio de Gobierno, porque él ha elegido exactamente los lugares donde decir las cosas, ¿no? En Palacio de Gobierno hablar de la corrupción. Y que la corrupción no es un problema de unos, es un problema de todos, dijo. Y cuando dijo todos, miraba a las autoridades del Perú. Que estaban todas reunidas ahí. Exactamente. Estaban todos los políticos. Entonces no hay que yo sí, tú no, no. Entonces creo que ahí ese ha sido un mensaje realmente muy fuerte. Hablar sobre todo... Fíjate, tú en Trujillo estaba hablando sobre los, ¿cómo se llama? Estos que mandan matar a la gente. Los sicarios. Los sicariatos. Eso es... Y finalmente, aunque la gente creía que no iba a hablar sobre el tema del sodalicio, pues ha dicho cosas claras. Es que más claro no le puedes pedir. El señor dijo, mire, el señor está en una cosa, se ha defendido, porque hay un proceso judicial igual como en todas partes. Claro, pero sí. Y hay nuevas pruebas. Y ahora no importa lo que eso pase, porque el señor va a tener que venir a responder. Eso no lo pusieron ahí. Pero va a tener que venir a responder a las autoridades. Pero las autoridades de justicia peruanas tienen que pedirlo ya, pues. Claro. No, está en manos del Poder Judicial en este momento, pero el tema del sodalicio, que fue quizás lo que más se le cuestionó al Papa porque no tuvo un mensaje, digamos, más claro, que fue realmente una reacción a las respuestas de los periodistas y de la presión mediática que se dio después de lo de Chile que vimos, ¿no? O sea, hubo una presión muy fuerte, él tuvo palabras bastante desafortunadas pidiendo pruebas a las víctimas de abusos sexuales en Chile. Entonces, me pareció más una reacción que una posición de dar un mensaje sobre el tema. En cambio, en el tema de Madre de Dios y del extractivismo, de la esclavitud, sí me pareció muy concreto, con ideas y con una invocación a dar una legislación incluso que busque esa protección. Así es. Tal vez también lo de Madre de Dios nos llamó mucho la atención porque fue su primera intervención, ¿no? Sí. Entonces esperábamos una intervención y la dio con todas sus letras, como dice Lucho. Y en cada lugar, hasta las monjitas llevaron su chiquitita, ¿no? Lamentablemente el ejemplo del terrorismo no fue el más adecuado. Creo que la última versión de su discurso, alguno de sus asesores no la revisó porque es un tema muy sensible para el Perú. Pero de que hay chismes en todas partes, hay chismes, dentro de la iglesia, dentro de la política, dentro de la farándula. Así que el padre también, el padre, me refiero a lo que era Bergoglio antes, que ahora es Papa, dio también su mensaje. Y con respecto a lo que habló en el avión sobre la corrupción, el que quería oír tenía orejas, porque uno dice, ¿cómo el Papa sabe tanto de corrupción? Bueno, ¿y acaso el Vaticano es alguna manta sagrada? En el caso de la banca vaticana que tantos escándalos ha dado. O sea, él también ha estado en cierto momento reunido con muchos corruptos, ¿no? Bueno, y lo dijo, ¿no? Lo dijo, incluso durante el avión mencionó que en la iglesia, dentro de la propia iglesia, hay corrupción y aprovechó ese comentario para anexar justamente el tema del sodalicio. Así es, así es. ¿No?
Y como dicen lo del sodalicio, aquí camina lo de Odebrecht con 2 etapas, Lavallato y Poder Judicial. Allá es Vaticano y acá Poder Judicial. Se tiene que resolver y puso casi fecha. Claro, porque aparte Luis Figari no es un cura ni un obispo ni nada, él es un laico y por tanto puede seguir las reglas naturales de cualquier persona, ¿no? De cualquier civil peruano, es que esté viviendo un exilio dorado, porque cualquier casita en Roma donde metan a ese señor es un exilio dorado, que venga acá y responda. Bueno, pero yo creo que el Papa ya dejó muy claro que lo piden y tiene que ir al Perú a dar cuentas. Así es. Entonces yo creo que más concreto que eso no ha podido ser. Yo creo que el Papa es una persona, como sabemos, es jesuita. Los jesuitas siempre han sido, porque yo he visto mucho en las redes últimamente, la DBA hablando de que el Papa es un no sé qué, o la izquierda hablando que el Papa es un no sé cuánto. O sea, si ambos están, ¿cómo se llama?, criticando al Papa, es porque está bien el Papa, entonces te das cuenta. Pero los jesuitas es una orden religiosa que probablemente es la más cercana con la población de todas las órdenes religiosas católicas. Es la más cercana a la población, a la educación. Cuando vino la conquista fueron los jesuitas los primeros que empezaron a pelear contra los españoles mismos, porque estaban avasallando a los ¿cómo se llama?, a los naturales de aquí. ¿Por qué fueron echados del Paraguay, de la Argentina y todo esto? Fueron echados por eso. Defender al pueblo. Bueno, y además, ellos son los que por defender al pueblo. Entonces, ese es por ahí es su... Entonces, todos piensan, todos están en esa onda, digamos, ¿no? Con decirte, Luis, que tengo entendido que el Papa ha recibido en reunión privada un documento sobre el problema de la migración de los venezolanos en el Perú. Un documento que él ha pedido especialmente para conocer el drama de esa situación. Luis, ese fue otro tema, no sé, tú como venezolano, ¿cuál es tu análisis? ¿No? Porque decían que una de las cosas que faltó, de las cuales no se pronunció, fue de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y se habló del Congo. Habló del Congo, pero no de Venezuela, que es algo que pues vivimos incluso los peruanos con esta crisis que... Pero por eso te digo, Mar, la diplomacia vaticana, aparte de su servicio de inteligencia, que es muy poderoso, como dice Luis, maneja muy fino estos hilos. Y tengo entendido, como te digo, que hay un documento que se le ha entregado al Papa sobre el drama de la migración venezolana en América Latina, ¿no? Un documento que él había solicitado a un grupo de expertos. Tal vez después de eso, probablemente los que más... Claro, tal vez después de eso sí pueda emitir una opinión que sin duda la va a emitir, porque la situación venezolana, como hablaba yo con Luis fuera de cámaras, lejos de mejorar, está empeorando cada día. Pero ustedes lo ven aquí todos los días, la fila que está la pobre gente aquí haciendo colas para presentar no sé qué papel, pagar no sé qué cosa. Es gente que está viniendo porque no puede vivir en otro lugar, en Venezuela. Yo gobierno, yo lo que haría es, señores, todos los venezolanos pueden quedarse en el país, pueden trabajar, pueden hacer todo lo que deben hacer, no hagan ningún papel, poco a poco vayan registrándose para que tengan un carnet de identidad. Se acabó el paseo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los venezolanos que están aquí, el día que Venezuela salga de este gobierno, se van a regresar a Venezuela. Yo he vivido en Venezuela 4 años y sé perfectamente cómo piensan los venezolanos. Son familias divididas. ¿No ha sido complaciente el Papa quizá con Nicolás Maduro? En una primera etapa, cuando lo recibió en el Vaticano, por supuesto que fue complaciente. Y después se dio cuenta que a pesar de su diplomacia vaticana había caído en una trampa. Claro. Se ha sentido utilizado. Yo creo que ahí al Papa, la Secretaría de Estado del Vaticano le patinó y el Papa le creyó porque estaba recién entradito y entonces es como que tú le digas a tu canciller no se meta en esto. ¿Qué? Momentito. Pero Maduro sabe que, por ejemplo, toda la conferencia episcopal venezolana está en su contra. Hace 4 o 5 días tuvimos una fiesta nacional que es la fiesta de una de las vírgenes venezolanas que se llama la Divina Pastora, y el discurso central de la homilía. Al día siguiente el Maduro estaba queriendo enjuiciar al obispo por crímenes de odio, por haber dicho una homilía fuerte. Bueno, es que además, una cosa chiquita, a mí me da no sé qué cosa que le pedimos que el Papa, ¿por qué no se pronuncia por Venezuela? Oye, ¿y la Cancillería peruana por qué no se pronuncia sobre Venezuela?
¿Por qué no se lo exigimos? Porque el caso se ha agravado. Después del grupo de Lima se ha agravado. Por favor. O sea, No, lo de Oscar Pérez es terrible, ¿no? Hay un pedido incluso de este intelectual Hoffman, Claro. solicitando intervención militar en Venezuela, ¿no? La cosa está complicadísima. Vamos a hablar de otro tema que también dejó el Papa.